Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, acá muy domingo de mañana, desayunando, tengo un poco cara de dormida. Vamos a empezar este vivo que vamos a hacer junto a Mica Cejas Fassini y Mica Muñoz, dos seres hermosos de la vida. Hay que esperar un poco a que avise que está el vivo. Que nos conocimos hace muchos años a través del movimiento. Como ya saben, estos son vivos de bienestar, cuerpo y movimiento. Y hoy somos amigas y ellas se dedican también. Y como premisa principal del vivo tenemos esta temática de apertura y disponibilidad. Bueno, no sé si lo anterior quedó grabado porque se me puso en pausa el vivo por temas de conectividad. Hola, buen día. Buen día, buen día. Esto es lo que pasa Se cae. un poco cuando no decía que no sé si lo anterior quedó grabado, pues se me puso en pausa por temas de conectividad, aunque tengo todas las rayitas prendidas. Ay, se sumó Flor. Hola Flor, Flor Balsani, una amiga, conocida, colega de danza. Buen día, Eh, buen día. Buenas mañanas. Ahí vamos a esperar a la otra Mica. Estaba diciendo que bueno, que es domingo, buen día, con un mate en la mano. Que con ustedes nos conocíamos, nos conocimos a través del movimiento, y que cada una hoy sigue un poco en ese compartir movimiento, por estos vivos que son de bienestar, cuerpo y movimiento. Dije, bueno, palabra movimiento 20 veces. Va a ser Y la bueno, palabra nos estaba contando un del poquito de vivo, eso. Perdón, ¿cómo? que va a ser la palabra del vivo. Movimiento, movimiento, movimiento. Movimiento, sí. Em, No, es que me cambió un poco la cuestión, esto de la espontaneidad y volver a acomodarse, ¿no? Porque se me puso en pausa ahí, me dijo por problemas de conectividad. Bueno, por ahí quedó grabado y estoy repitiendo las cosas, así que vamos a continuar. Voy a ver por acá, por el otro canal, si la Mica logra entrar. Yendo. Ok, le vamos a poner te esperamos. Bueno, mientras voy presentándote a vos, ella es Mica Ceja Fassini, muchos la conocen, lo voy a decir, como Mica Cósmica, porque muchos años atrás ese era no sé, apodo, seudónimo, ¿vieron? Que nos ponemos a veces. Ese es. Ella es hoy en día acróbata, se dedica a las artes escénicas, a dar clases de acrobacia en una escuela que se llama Alzando Vuelos, muy importante, que está en Bariloche, o sea que estamos haciendo un vivo de diferentes lugares. Yo estoy en las latitudes más sureñas y la otra amiga está en Buenos Aires y también da clases de flexibilidad, ¿no? Estoy diciendo todo bien, Así es. ¿verdad? Está todo muy correcto. Eh, bueno, es un poquito como una presentación. ¿Vos querés sumarle algo más? Em, sí, le voy a sumar que, bueno, desde que vivo acá en Bari se diversificó un poco el mundo, mi mundo interno artístico, y también formo parte de un coro que se llama Coro Comadres, de acá de Bari. Em, y con amigas organizamos eventos como el Slam de Poesía de Bariloche y las noches de PowerPoint, que son eventos muy distintos y hermosos que tienen que ver con la oralidad y con la expresión. Eh, Así que bueno, eso para que se sepa las cosas que pasan por acá también, que está bueno. Bienvenida, Mica. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Estaba tipo, ok, voy a escuchar qué dice Mica, solemne, no voy a hacer ruido. Como quien llega tarde a clase. O sea, eh, pero bueno, buen día. Feliz de Buen estar acá día. tomándome unos mates con ustedes. Qué lindo, ¿no? Y esto tiene un poco la conectividad que a veces tanto criticamos, ¿no? Como la disponibilidad de poder estar desde Bariloche, Buenos Aires y Tierra del Fuego, Ah, yo iba a decir, ¿dónde estás vos, Ariana? haciendo ¿Dónde estás? este vivo.
Lindo. Tengo, creo, medio problemas con la conectividad porque a mí se me congelan un poco. Pero bueno, yo voy a seguir para adelante. Cualquier cosa, nos tenemos paciencia. Yo me descongelé, ¿no? Vos estás regia. Vos Yo estás estoy. bien. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, Se te ve muy, muy bien. Ah, divino. Divina con Bueno, ahora voy a ese la pelo presentación largo. con la otra Mica, la amiga Muñoz, que acaba de entrar. Son dos Micas, es muy difícil esto. Bueno, es así. Mica y Eh, Mica. sí. La Mica Muñoz también es acróbata, podemos decir que también es artista escénica, aunque todavía quizás está, a veces lo despliega, a veces no. Ella da Sí, sí, clases de sí. acrobacia aérea en Buenos Aires, en una escuelita, y también da clases de flexibilidad, arrancó hace poquito a dar clases de flexibilidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque bueno, uno da una presentación de ciertas actividades y mucho de lo que tiene que ver con este vivo tiene que ver con el cuerpo, el bienestar y el movimiento. Eh, bueno, y lo artístico también se me echa en el medio, ¿no? Que es parte. Sí. Bueno, esa es la otra mica. Y hoy dijimos de hablar de apertura y disponibilidad como tema principal de este vivo. Bueno, ¿alguna quiere arrancar? Mica Sí, dijo, yo arranco, sí. arranco, Sí. Mica dijo sí. arranco porque quiero compartir cosas que estuve investigando. No, hoy dije, voy a sumarle, a mí me gusta mucho usar el diccionario, siempre me gustó, me gusta mucho el mundo de las palabras. Y dije, a ver qué dice el diccionario de apertura, qué dice el diccionario de disponibilidad. Y me sorprendió que disponibilidad lo hacía prácticamente solo al mundo laboral y empresarial, diría. Entonces me pareció interesante porque dije, bueno, ok, nosotras vamos a traer otras, otras acepciones de lo que la disponibilidad para nosotras representa y cómo se fue gestando esto en cada una. Y después en relación a apertura, encontré algo que me pareció muy bonito porque nombraba 3 ítems claves que tienen que ver con la creatividad, la inteligencia y el conocimiento. Y ahí es cuando yo como que vuelvo a mi recorrido y a dónde nos conocimos y a cómo todo esto se fue gestando y se sigue gestando ahí en distintas instancias de proceso. Y ahí conecto como, esto del conocimiento como el autoconocimiento. Entonces, para mí, las propuestas que Mica y yo hoy estamos moviendo cada manera, porque tenemos improntas distintas, pero muy conectadas porque venimos de una experiencia en conjunto, tienen que ver para mí con cierta noción de autoconocimiento que fuimos experimentando en las clases con vos. Entonces me parece como, me daban ganas de eso, de traer esto como algo interesante para abrir y después para linkearlo con eso, con dónde nos conocimos y dónde empezó este caminito de cada una y que hoy nos trae acá. Después de muchos años, porque son muchos años, podríamos decir 2010 no, 2012. 2012, 2012. La Mica 2012, siempre se claro. acuerda. Bueno, muy loco. Mica la tiene muy clara. Es que yo hace poco hice un posteo en mi cuenta, esta cuenta, en la de Flex and Flow, y claro, puse, bueno, a los 16, ¿cuánto tiempo pasó? Ah, bueno, ya pasaron 13 años desde mi primera clase de telas, todavía no en realidad porque fue en agosto, que me acuerdo que abrió el Porque espacio, abrir. así, pero bueno, casi 13 años, y de repente yo digo, che, pero para mí fue ayer, o sea. Para mí no hace tanto, pero bueno, sí, 13 años, 9 años llevando clases, que es un montón también, eh, pero sí, es un camino largo, de mucho tiempo. Sí, Hermoso. Y puedo preguntarte a la Mica chiquita, lo voy a decir, perdón, Mica, no sos tan chiquita, pero sos más chiquita Me que puedes nosotras. decir mi y a la otra Mica, Mica, claro, mi ¿Y a y o, vos Mica. cómo? o Miki Ella es y mi, Mica. Miki no Claro, me resulta vale, familiar, Miki, Miki. Miki y Mica. Miki, sí, a mí, que me querías preguntar. No, ¿qué significa para vos, aunque no lo hayas buscado en el diccionario, que me encantó, Mica, gracias por ese aporte, porque Sí, yo re. también lo hago muchas veces, porque es interesante, ¿no? Como esto, digo, qué significa por ahí en un diccionario y también las connotaciones que les damos o cómo utilizamos las palabras. De hecho, en el otro vivo con Keila, ella también contaba un poco cómo nació su nombre, de la actividad que da,
y que también le gusta esto de investigar y buscar, y desde ahí, que es un poco, bueno, el caminito, ¿no? Y desglosar. Pero más allá de eso, preguntarte, Miki, ¿qué significa para vos entonces apertura y disponibilidad, digamos, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos charlando un poco en la preproducción de este vivo. Y a mí, en realidad, lo que se me viene más con. Yo lo hilé más con, justamente con todo lo contrario a lo que dice el diccionario, nada corporativo ni empresarial, sino más bien desde el movimiento. Se me vino mucho la disponibilidad con el tema también de las prioridades. Como, o sea, uno, ¿para qué está disponible? En verdad es como, bueno, ¿qué prioriza también en el día a día? Eh, no sé, hay gente que puede priorizar más el ocio en el sentido de no quiero hacer nada, me quiero tirar a ver una serie. Otros que priorizamos el movernos, o sea, hacer actividad física más concretamente. Otros que puede ser una expresión más artística a nivel plástico, pintar, dibujar, etcétera. Y a mí se me vino la disponibilidad 100% con las prioridades. También creo que porque es un momento en el que me estoy preguntando, bueno, ¿qué priorizo hoy hacer? Tanto como para mí, como también para otros. En el sentido de en qué rol me pongo yo, o sea, bueno, quiero ser profe, ok, bueno, ¿qué? ¿Doy clases de quién? ¿Para qué? Digo, ¿para quiénes? ¿De qué? Eh, ¿Qué tiempo también le doy o sea, qué espacio y viene quizás un poquito a la apertura? No sé, en el tema de la planificación, eh, qué quiero investigar también yo con mis clases desde el lado de docente, qué es lo que quiero entregar. Eh, Así que yo lo fui viendo siempre como desde el lado del movimiento. También les había mencionado un poco también que el cuerpo está disponible, eh, está siempre ahí. O sea, esto, bueno, yo también, no lo nombró Ari, pero soy nutricionista y también hay un tema, hay un tema ahí con que nuestro cuerpo es uno solo, nosotros nos hacemos cargo de lo que hacemos con él, sea desde la comida y también desde, bueno, desde el movimiento, del hacer, de que esté activo, eh, cuidarlo también para años posteriores. O sea, nosotras, no sé, sí, bueno, yo me voy a decir desde mi lado. Yo todavía me creo que soy re joven, pero como que bueno, voy a estar Bien, toda la estás vida, bien en los. pero en verdad, cuando reflexiono un poco de por qué me muevo, por qué voy a entrenar, aunque haga frío, aunque llueva, lo que sea, digo también, bueno, pero esto es para el futuro. Es como para que mi cuerpo llegue al futuro sano o con las menores complicaciones, que pueda agarrar una lata de la alacena sin que me agarre un tirón, que me pueda atar los cordones en la calle, como también desde ese lado. O sea, que el cuerpo está disponible, el tema es también lo que hacemos nosotros y ahí entra la apertura, a que estamos abiertos a que suceda con ese cuerpo. Te cierro Hermoso. con un ruidito de mate. Te cierro con un ruidito de mate. También pienso, siento, ¿no? En esto de escucharte, más allá de la reflexión quizás de para más adelante, también en el aquí y Perdón. ahora, ¿no? Sí. Porque digo, bueno, hay algo de no quiero que hoy me dé un tirón, digo, Mm, tenemos como esta percepción del cuerpo también a través del tiempo, pero es interesante por ahí para mí, que yo trabajo mucho en el aquí y ahora y en algo de traernos al presente, eh, eso, ¿no? Como entender lo que también nos da el presente hoy, que nada, todo lo que hagamos hoy obviamente va a influir en nuestro futuro de alguna manera, pero también influye en nuestro hoy, ¿no? Nos da bienestar o a hoy. Y también se me venía eso, ¿no? Como que a veces uno no entiende por qué hace lo que hace, no sé si lo tiene que entender o no, pero hay algo de también el pulso interno y el fueguito, ¿no? mm, De que, bueno, como decías, las prioridades y también como el deseo, como, bueno, hay un deseo tuyo de moverte y que el movimiento evidentemente te da, el movimiento en su amplio espectro, pero el de sí, entrenamiento, quizás de flexi, de acrobacia, no sé, como te da algo, ¿no? Te da algo que a vos te genera como, bueno, sí, voy, sí, aunque llueva, aunque truene, aunque lo que sea, y eso, bueno, es un poco esa intuición, ese deseo profundo interno, ese bichito que no sabemos por qué nos
mueve también, pero nos mueve y nos lleva a, bueno, y también en cada momento de la vida, ¿no? Como, bueno, después eso, con las edades y las Sí, sí, prioridades sí, bueno, y todos los cambios de tipo de trabajo, mudanzas, viajes, todo eso también es movimiento. A uno lo mueve de otro lado más emocional, pero bueno, no deja de ser un movimiento en sí. para nada. Después, Mica, entonces, te quiero, bueno, si querés agregar algo a esto, obvio, mientras, pero también quería eso, ¿no? Porque un poco la temática salió hablando primero con Mica, antes que con Miki, y ella lo traía también desde un lugar de sudar, ¿no? De lo que la llevó a esto, pero la voy a dejar hablar a ella, a una forma de dar. Así que nada, también preguntarte eso, hilándolo ahora más con lo que a vos te connotan estas palabras y estas posibilidades. Sí, de una. Bueno, es un mundo enorme, siento. Acá me había anotado como un par de ítems para no divagar tanto. Em, a mí la posibilidad de dar se me abrió fuertemente cuando me vine a vivir acá a Bariloche, hace 6 años y medio ya. Em, y fue como un caminito que empecé a tejer suavecito y como prestándole atención a eso, a cuál era mi recorrido y desde dónde yo quería abordar en principio la acrobacia, que es lo que empecé a dar. Ahí fue que 2018 abrimos con, o sea, una amiga con la que hoy tenemos Alzando Vuelos tenía ese espacio sin nombre, nos encontramos y en esas conexiones mágicas de la vida armamos la escuela con mucha facilidad y fluidez. Eh, por eso también Alzando Vuelos tiene el mismo tiempo que yo acá, digamos, de alguna manera. Y ahí se me abrió el mundo adulto, que para mí fue el que más me puso en jaque mi modo de dar, porque con niños y niñas ya venía trabajando y siento que ahí como que estaba un poco más encauzado y se me movían otras fichas, pero con el mundo adulto hubo algo de mi propio recorrido que siento que se me puso más en juego. Por esto de lo que a mí me pasó cuando yo empecé acrobacia con vos, que empecé porque supuestamente me daba el horario y en realidad no, o sea que me había confundido, y toda la primera parte de la clase era para mí una cosa extraña de estar con el cuerpo de una manera que yo no había vivido en otro momento, desde el yoga hasta la expresión corporal danza, y todo un trabajo sensoperceptivo que me voló bastante la cabeza y que me permitió acercarme a mí con mucho más amor y ganas. Entonces desde ahí fue que dije, che, yo no quiero dar clases de acrobacia en la que solo nos matemos haciendo abdominales y flexiones de brazos. Necesito transmitir y seguir moviendo en mí esto que para mí es una forma de vivir el cuerpo distinta y mucho más agradable, siento también, como, e igual de provechosa, si se quiere, como no menos eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que ahí se me fue tiñendo todo mi modo de dar, y de hecho con Lau siempre hablamos que a la que le toca dar las partes más guiadas o las partes más como exploratorias en las clases es a mí y las partes más prácticas ella, porque es en lo que cada una también se siente bien. Eh, y a mí eso se me puso en juego y fue como tiñendo también la impronta que hoy Alzando Vuelos tiene. Eh, Soy recreóloga, entonces también hay algo del juego que está puesto ahí al servicio, y en esto pensaba en lo que decían antes, que, que para lo que es el juego, que para mí tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, tiene que haber cierto grado de apertura y de disponibilidad. Y eso se retrabaja, se ejercita, digamos, como que es algo que... Pero tiene que haber una chispita, como ya ahí medio encendida. Entonces me parece que va teniendo que ver un poco con todo ese mundito de cosas que se entremezclan y que tienen que ver para mí con poder estar en movimiento desde el placer, desde las ganas, desde el conocerse también, como estar en el trapecio no es solo hacer figuras bonitas, sino que para mí también es una forma de conocerse en vínculo con un elemento, lo mismo que la tela. Y bueno, después entrando al mundo de la flexibilidad, ahí ya para mí empieza a jugar un poco más el tema de las aperturas y todo lo que abre 100%. A otras capas de profundidad. Y bueno, y va todo por ahí. Todo No solo estás haciendo un puente, estás abriendo el corazón literal. Literalmente, estás abriendo tu corazón. Sí, sí. Me gusta
esa frase, no solo estás haciendo un puente, estás abriendo tu corazón Sale de tu corazón. literal. Literal. Me Literal. gustó. Sí, La voy a anotar hermoso. para después también cuando compartimos, yo voy anotando cositas. Antes de seguir, porque Lindo. igual quiero volver a vos desde un lugar, pero me gustaría preguntarte, no me acuerdo, perdón, o sea, el nombre que le pones, le pusiste de hecho a tu nuevo Instagram, Es demorarse, Demorar los demorar los cuerpos. cuerpos. demorar los Lo cuerpos. cuento, sí, lo cuento breve porque es está bastante linkeado con todo esto. Demorar los cuerpos nace en la pandemia, eh, por una necesidad, esto que decía Mica, a mí el pulso de moverme es algo que me atraviesa hace mucho tiempo y siento que después de haber transitado esos años de acrobacia con vos y con otras profes que fueron apareciendo, me abrió un mundo como viaje de ida, como, de esto no se vuelve y de hecho quiero ir más adentro. Entonces, Demorar los cuerpos surgió en la pandemia como una forma de estar en conexión y de empezar a animarme al mundito online, al virtual, que era que la verdad que no es que me encanta para nada, pero sí entiendo lo que facilita y lo que favorece, entonces desde ese lugar estamos bien y además era lo que había en ese momento, entonces es como, bueno, sí, a nada prefiero conciliar con esto, eh, y entonces Demorar los cuerpos apareció en esto que me gusta de jugar con las palabras, como demorar como de habitar, ¿no? De la morada, el cuerpo como una casa donde estar. Siento que la pandemia nos trajo mucho eso de ser casa, de ser cuerpo en casa, eh, con un montón de cuestiones mucho más, pero yendo a lo puntual de esto, entonces algo como de demorar y demorar también como de jugar un poco con el tiempo de conexión con el propio cuerpo. Yo en la pandemia tomé prácticamente todos los encuentros que Ari dio de manera virtual y contra toda inclemencia de conectividad porque tuve muchos problemas de internet en la pandemia, eh, pero buscamos la vuelta y tuve eso, como muchos encuentros que me llevaron a instancias de mayor conocimiento y también de reparación y de sanación y de aperturas varias. Entonces eso, para mí el demorar los cuerpos tiene que ver con un modo de habitarse, eh, y eso es lo que comparto, siento también, como o no comparto mi modo de habitar, comparto como mi mirada e invito a eso, a conocerse en un modo de habitarse el propio cuerpo. Hermoso. Gracias, Mi. Me encanta. Bueno, como siempre, igual me pasó con Mica, con Keila, digo, como que, bueno, y sobre todo a mí, hay algo que va abriendo como muchas capas, ¿no? Como muchas cositas. Está bueno esto de tener igual una temática que nos vuelve a traer por ahí a un eje. Sí, porque bueno. Eh, Nada, esto que decís del tiempo, ¿no? Como demorar los cuerpos me parece un muy bello nombre. Sí, es verdad que, bueno, yo trabajo mucho con el tiempo, también es uno de los ejes de mi trabajo, el tema del tiempo-espacio, pero sobre todo el tiempo, sin imponer un determinado tiempo, ¿no? Que es algo difícil a veces de compartir o sí, de contar desde la palabra, ¿no? Es algo que se vive, en realidad, siento, esto de habitarse, de demorarse, de ir comprendiendo que hay otros tiempos dentro de un tiempo, ¿no? Que una clase, por ejemplo, puede tener una hora y media, no sé, lo que fuera, y uno habita un tiempo dentro de ese tiempo. Y a su vez eso, cómo dar esa apertura, esa disponibilidad, no sé, flexibilidad, le voy a decir, de que el otro puede ir encontrando ese otro tiempo propio también, ese demorarse quizás, por lo que yo comprendo también de lo que estás contando, en lo propio. Y que para cada quien va a ser completamente diferente, ¿no? O sea, y eso es muy, muy hermoso. Bueno, nada, me gusta mucho el demorar los cuerpos. Bueno, esperen que me ordeno. Igual si alguna quiere me echar algo en el medio, me eche. No. Ah, silencio hizo. No, Estábamos ahí atendas, qué sé yo. Estoy con la ruedita acá Yo así para como aportar, o sea, de lo que dijo Mica, hablando también de tus clases, o sea, nosotros vinimos hoy a tirarte flores a vos, Ari. No era la idea, no es 100%, hoy vinimos tipo, a decir cosas buenas de vos. Ari nos llamó
llamó porque dijo, Chicas, necesito que me suban un poquito el ego, vengan acá, bueno, las voy a entrevistar, ustedes charlen de mí. No, mentira, pero que bueno, yo cuando arranqué las clases con Ari, que también son cosas como de muy locas, ¿no? Porque yo me acuerdo que quería arrancar a hacer telas, porque por Casi Ángeles, ¿no? Que la protagonista Cielo hacía acrobacia aérea en telas. tan joven que duele. Y bueno, yo claro, tenía en ese momento, no sé, cuando estaba casada, yo tenía 13, 14, no se veía tanto, yo no conocía tanto y no había tantas posibilidades como ahora que entras a Instagram, pones telas y te aparece tipo un montón de lugares para hacer tela. No conseguía. Pero años después vino una amiga y me dijo, toma, este volante es para vos. Y me repartió ahí el volante con las clases de Ari, que eran encuentros de 3 horas. Y cuando yo arranqué a hacer clases, yo tenía 16, o sea, creo que es una de las peores edades, la adolescencia. Toda la gente con la que estaba era muchísimo más grande que yo, o sea, creo que todos estaban en los 26 por ahí. Eh, y para mí fue muy, muy loco porque fue descubrir un mundo nuevo. Uno, cuando está en la adolescencia, está esto de que no sabes qué te gusta, vas como siguiendo a la manada, no, o sea, no te preguntás vos mucho como, che, me gusta esta música porque me gusta a mí o porque la escucha todo el mundo, o voy a tal lado porque me gusta, me copa el plan o porque van todos. Y de repente las clases de Ari eran un momento en el que sin saberlo, creo en ese momento, creo que me di cuenta mucho después, pero era un momento en el que yo buscaba quién era, o sea, como una búsqueda más personal de, bueno, no sé, desde el movimiento, porque bueno, ahora tenía esta propuesta también del yoga, que me acuerdo que me costaba el saludo al sol, ay Dios, pero la expresión corporal danza, que era como un momento de juego y que a la vez que me conectaba muchísimo con algo que estaba muy dentro mío, que no sabía que estaba ahí. O sea, desde chica igual que me gusta mucho como lo artístico, o sea, me gusta el teatro, la danza, todo, pero nunca hice, o sea, más que teatro nunca había hecho hasta ese momento. Eh, entonces, para mí sí fue un antes y un después y aprender desde eso, desde, bueno, no hay nada que esté bien y que esté mal, que eso lo decía muchísimo Ari, eh, menos es más, todas esas cosas. Eh, y yo creo que si seguía haciendo acrobacia, fue bueno porque me encontré con ese tipo de clase. Quizás si me hubiera encontrado, como decías vos, Mica, de la clase de, no sé, de la técnica, de los 20.000 abdominales, las dominadas, no sé qué. Y yo no sé si hubiera conectado mucho con eso porque además de todo, yo cuando arranqué telas no podía ni subir a la tela. Tipo, estuve mucho tiempo para hacer mi primera pisada, ni hablar para trepar, ni hablar para invertir. O sea que si yo hubiese ido quizás a una clase como bueno, invertimos esto, lo otro, no sé qué, yo estaba tipo, como buena adolescente, como, no, bueno, mucha fuerza. O sea, yo conecté más desde el otro lado, desde la investigación, desde el juego. Eh, Siempre se me vienen a mí tipo un montón de cosas de las clases de Ari, de, no sé, desde las investigaciones que hacíamos, los play, stop, eh, rápido, lento, jugar con pelotitas arriba de la tela, hacer costillas a crestas en los abdominales, que yo decía, ¿qué? Y hoy por hoy estoy en una clase y digo, bueno, busco acercar crestas a costillas y va, como claro, ahora está todo más claro, también pasó mucho tiempo, yo también crecí. Eh, pero bueno, eso creo que sí fue un antes y un después. Ahí me sirvió mucho también en la etapa en la que estaba, que era la adolescencia. Eh, y bueno, eso, como para aportar de lo que estaba diciendo Mix, de las propuestas también, yo creo que hay mucho de esas clases en mis clases ahora. Y también, bueno, Ari dijo que no tengo un lado artístico que a veces digo, bueno, a ver qué onda esto, y después bueno, después lo veo. Pero cuando toco con mi lado artístico hay muchísimas cosas bueno, que son de mi maestra, que fue Ari, la primera maestra aire. Eh, de hecho, bueno, hace poco, un par de meses atrás, hicimos varieté en el espacio donde hay las clases de tela
vino Ari a verme y me dijo como, acá hay mucho de mí y sí, 100% hay mucho de ella. Bueno, gracias. Dejen de tirarme flores, chicas, va a parecer que posta está hecho para mí, pero no, yo voy a decir algo igual que, nada, en realidad las convoqué, primero porque para mí realmente se dedican, ¿no?, al bienestar cuerpo y movimiento hace muchos años, cada una en una edad diferente, esto que decís, Mica, digo, yo siempre la cargo a Mica porque digo, para mí todavía tenés 16 años, tardé mucho en sacarla de los 16 años, porque así la conocí, Sí. me pasó también lo mismo con otra ex alumna que hoy en día también, digo, somos colegas, baila, se dedica al teatro, trabaja allá en San Fernando y la veo y para mí tiene 15, ¿no? Son como Mm. dos seres que quedaron en esa edad, entre comillas. Pero bueno, un poco esto, ¿no? Trayendo también a que hoy por hoy se dedican, ¿no?, al movimiento, más allá, digo, gracias, yo sé porque lo hemos hablado aparte, me lo han dicho ya, que mis clases les marcaron un montón, creo que tienen mucho de esa apertura y disponibilidad, que yo también fui descubriendo, ¿no?, en mi forma de dar, digo, nunca fui de un tipo de clases, y a medida que yo fui incorporando, que creo que siento es lo que hacemos todos, herramientas, ¿no?, o experiencias en sí mismas, en realidad, de otras actividades, yo las iba mechando en mis clases, ¿no? Eh, y en general he recibido eso, ¿no? Como creo que la acrobacia era una excusa, o sea, terminaba siendo una excusa, digo, venían por clases de acrobacia y después era como tus entradas en calor, ¿no? Que bueno, yo trataba de integrar un poco todos los universos que, como todo, que a mí me hicieron bien, ¿no? Entonces siento que ahora lo que traen un poco también es eso. Que otra gran, que me lo han nombrado, referente en ese sentido ha sido Vero Sí. Arabetti, que también Saludo para Vero con su hijo Ciro, que acaba de nacer. que acaba de Por nacer. eso sí, Gran por eso maestra digo, uno también. va como también hay algo de esto de lo que nos despierta, ¿no? Me encanta que trajiste, Miki, un poco esto de la tele, ¿no? O sea, no sé, había acrobacia, que también lo criticamos un montón, pero había acrobacia en la tele, ¿no? Las conexiones, que también esas mismas conexiones existen en el cuerpo, en nuestro bienestar, ¿no? Como, voy a la planta del pie y siento los ojos, ¿no? O sea, lo mismo, bueno, veo en la tele una acrobacia y algo me despierta y años después por ahí, a veces es al toque, a veces es años después, encuentro esto que me hace bien, ¿no? Me lleva a este lugar. Algo que dijiste, Mika, Miki, perdón, muy hermoso también, tiene que ver esto, ¿no? Con la adolescencia, con la edad, con la posibilidad de, bueno, de eso, también siento que las clases grupales, cualesquiera sean, ¿no? Quienes llegan, grupales o particulares, tienen mucho que ver con esa atracción de la energía de cada quien, ¿no? Y una constelación, como hablábamos también una palabra el otro día con Keila, que sucede de alguna manera, y no es casualidad, no es una sincronicidad en un punto, ahí traigo, bueno, para mí al universo, Sí. Dios, la vida, como cada uno quiera llamarlo, que bueno, que eso, ¿no? Que nos va generando esos lugares donde la apertura o esa apertura y esa disponibilidad suceden o empiezan a suceder, ¿no? Y mucho a mí se me viene eso, que conectan con esencias profundas de nuestro ser, como ya sea a través de la palabra, en los slam, ponerle a la poética, a través de eso, algo que veo, no solamente que estoy haciendo, pero el ver en un punto trae una experiencia interna, ¿no? No es solamente ver. Algo que eso, ¿no? Que hago, que voy, que hago, y en realidad también a lo que hablamos el otro día, la energética de esa grupalidad y de ese ser que está guiando, eh, es la que conecta, ¿no? Y me mueve, me toca, y eso, empieza a despertar mundos de cada quien, ¿no? Lo cual a mí me parece hermoso. Y esto igual lo quiero linkear un poco porque hablamos un montón de las acrobacias, pero las dos también terminan dando clases y siendo profes de flexibilidad, ¿no? Eso, Entonces, perdón, es muy loco, porque, porque cuento un poco igual cómo la conocí a Mika, perdón, hago ahí que fue en tus dale. clases, claramente, claro Estaba está, pensando en eso. pero en estas entradas en calor, que eran distintas, diferentes, Ari tenía dos palitos, y cuando ella tocaba dos palitos, vos te encontrabas con la primera persona y le tenías que decir tu nombre, tu color favorito y algo más era. Bueno,
Hola, bueno, tu palito. Hola, yo soy Mica. Ay, yo también soy Mica. Bueno, mi color favorito, porque era moviéndote, por eso me estoy moviendo, ¿eh? Haciendo algún movimiento seguro, como alguna articulación. Era tipo, bueno, mi color favorito es el violeta. Ay, el mío también es el violeta. Bueno, y algo para contarte, no sé, soy de Géminis. Ay, yo también. Como que así nos conocimos con Mica. Entonces, como para mí Mica es una hermana. eh, la tengo tatuada en la piel, Nos tenemos 100% tatuadas real. a ese A nivel. ese nivel de hermandad hemos llegado. Y fue muy loco porque de repente yo estaba pensando en cómo dar clases, empezar a armar mi página, todo. Y de repente veo como mucho flyer, o sea, flyer no, más fotito en las stories de Mika. Y digo, ah, mira, Mika también está dando clases de flexi. Y ambas hicimos instructora de flexibilidad, pero, o sea, yo lo hice el año pasado, a mitad de año, y Mika lo había hecho hace mucho más tiempo atrás, y nunca fue como, o sea, no sé, por lo general mis compañeras de Flexi terminaron el instructorado y empezaron a dar clases. Yo me tomé un tiempo para como procesar todo y animarme también a empezar a dar estas clases de flexibilidad. Y fue muy loco porque fue como, ay, estamos ahí conectadas, tipo las dos empezando a dar clases. Yo armé la página, le conté un poco a Mica por qué había armado una página, y Mica me dice a la semana, che, yo también quiero armar una página, y fue como, ay, qué lindo estar ahí conectadas en esto. Así que nos estamos también acompañando. Sí, Sí, El eso otro es día vino a mi clase, sí, sí. sí, hermoso. algo ahí de la potencia también, ¿no? Como de ir a la par. Mm, Eso con lo que cada una tiene, porque me parece que eso que tenemos improntas re distintas, pero bueno, estamos atravesadas por muchas cosas en común. Y después, bueno, eso, el match desde el vamos que tuvimos, como que siento que fue, bueno, como esta conexión que contaba antes con Laura, con mi socia en el Sando Vuelos, de esas cosas que suceden y es como, ah, bueno, esto también es para siempre, ah. Es como una cosa así medio místico-mágica con sus vaivenes y todo, porque distancia, la vida y las prioridades y todo esto que hablaba Mica antes, pero bueno, sabemos que siempre estamos y esto, este año volvimos como a reconectar desde un punto que creo que nos atraviesa a las dos eh, fuertemente en esto de poder brindar con lo que para cada una significa dar clases, que siento que no es algo que nos pasa como si nada, que creo que nos atraviesa ahí profundo. Eh, y a mí me pasó con lo de las clases de Flexi que me las empezaron a pedir mis alumnas y mis alumnos, como los participantes de las clases estaban como, che, yo necesito un poco más de esto, un poco más del otro, y yo como, bueno, no sé, como siempre esquivándole un poco, hasta que dije, bueno, está la formación, están mis 10 años de entrenamiento de sí. flexibilidad, como que, como que dije, si yo no empiezo ahora a validar esta experiencia y compartirla, siento que es una instancia más de validación como y de autoafirmación, si se quiere, de eso, del propio camino y de por dónde se mueven las ganas de cada una también de compartir. Bueno, entonces dejé como de hacerme la distraída con eso y hoy le estoy poniendo a lo presencial acá con ayuda de amigas y con eso, mucho apoyo de los aprendices, diría, no tanto alumnos, de los aprendices de Alzando Vuelos. eh, Nada, ahí haciendo el caminito eh, y animándome de vuelta un poco quizás al formato online, por ahí por esto, por abrazar la posibilidad que tiene de llegar a otros lugares y a otros cuerpos que no están acá en lo presencial y por franjas horarias y demás. Eh, pero bueno, pensaba en todo lo que decían antes y quería traer una palabra que para mí es importante y que tiene que ver con esto, y que es la escucha. Mm. Eh, Hay algo en todo lo que fuimos nombrando y conversando que para mí tiene que ver con una escucha en distintas capas, que nos va permitiendo también conectar con esto que nos hace bien, con el movimiento que a cada una la convoca en distintos momentos. Eh, y eso es a través del cuerpo. Es como el cuerpo para mí es el elemento principal, es el lenguaje, es como cuando nosotras empezamos en un momento una serie de encuentros con otra amiga, con Lore, nosotras cuatro. Eh, en mi libretita personal yo había puesto una frase de Alejandra Pizarnik que amo y que es que tu cuerpo sea un amado espacio de revelaciones. Y siento que es una frase que podría decir es mi frase de cabecera. Eh,
para seguir yendo al cuerpo y profundizando esas escuchas. Y bueno, eso creo que linkea con lo que decía Mica de la disponibilidad, de las prioridades, de por dónde, del cómo, que son un montón de aristas que se desprenden y se vinculan. No, perdón, que te interrumpa, pero para linkearlo un poco con lo anterior, porque mi pregunta iba también a eso, ¿no? O sea, por ahí, en este caso es a vos, después a Miki, ¿qué te despertó, digamos? O sea, las acrobacias ya hablamos, ya dijiste, fue tipo, bueno, casualidad de vida, de, bueno, quiero hacer esto, bueno, bueno, casualidad no, perdón, sincronía de vida y como esa conexión, ya lo hablamos, pero ¿qué te llevó y qué te sigue llevando, ¿no? A la flexibilidad, porque uno dice la palabra flexibilidad y por ahí piensa, no sé, otro que esté escuchando, qué sé yo, ponerme la pata acá arriba en la cabeza, no sé, abrirme de piernas, no sé qué, no sé, no, yo eso no, ponele, ¿no? No sé, entiendo igual, ¿no? Que el mundo del movimiento y el cuerpo y las acrobacias, ahí están de vuelta, nos va llevando a abrir esos universos, pero bueno, si vos puedes como identificar ese lugar que a vos te llevó a estar 10 años entrenando y hoy, bueno, se te apertura, se te abre, y todo lo que eso abre de dar esta actividad. Pero no sé si se comprende un poco mi Sí, pregunta. sí, Sí, sí. sí. Yo al principio quería tener el culo en la nuca. O sea, mi objetivo principal era yo quiero ser esa contorsionista que se dobla todo y mirá lo que hago con mi cuerpo. Pasé por ese lugar. Después dije, eso no va a pasar nunca. Como que dije, y tuvo que ver también con los tipos de clases que fui tomando, porque pasé por distintas profes y espacios. Y ahí como que también en esta escucha fui entendiendo por dónde se movía para mí el caminito de la flexibilidad en mi cuerpo, que era lo que yo quería. Y yo quería tener un cuerpo disponible, tener un cuerpo con posibilidades de movimiento. Como después si llegaba el culo a la nuca o la pata acá arriba, eso por ahí es algo que quizás me divierte un poco, como de, mirá lo que se puede hacer con el cuerpo. Pero hay algo de que tuve que mover para que eso llegue ahí. Y qué me permite también, ¿no? Entonces yo un poco lo pensaba como, bueno, tener un cuerpo disponible para cualquier otro movimiento de la vida, lo que decía Mica, poder buscar algo en la alacena, poder atarse los cordones, poder rascarse la espalda, o sea, hablo de acciones mega cotidianas, o Sí, sí, sí. caerse, tropezarse y no caerse, o caerse y Y poder y levantarse. dejar que el cuerpo resuelva, claro, levantarse sin que sea un problema enorme, como un montón de cosas desde lo cotidiano que digo, claro, hay que tener un cuerpo disponible y para mí hay algo de la flexibilidad que, que es necesario, indispensable, porque también siento que en general, por lo menos con las personas con las que yo trabajo o con las que me llegan, hay algo como de prácticas muy estáticas de los cuerpos, que entonces empiezan a traer consecuencias, las malas posturas, el pecho cerrado, las caderas sin movilidad, entonces como, ay, perdón, son cosas que si no les damos un espacio, justamente un tiempo-espacio, se empiezan como a enquistar, a estancar, a aquietar. Entonces, a mí se me mueve en el orden de yo quiero tener un cuerpo disponible, yo quiero tener un cuerpo con espacio adentro, donde circule la energía y el movimiento. Y desde ahí es que siento que, que comparto y que ofrezco unas clases que te dan tiempo, en un tiempo, para que puedas ir encontrando lugarcitos ahí, porque esa es mi experiencia y lo que quiero seguir profundizando. Como he llorado abriéndome de piernas en clases con Lucía Mayo, eh, he sentido un montón de cosas que no entendía y a la vez era como, ok, confiar en que algo se está moviendo, algo se está destrabando, bueno, esas cosas, todo ese mundo. Hermoso. ¿Y a vos, Miki? Así lo Sí, limpiamos. yo estoy pensando que no recuerdo bien por qué arranqué flexibilidad, o sea, como ir a clases de entrenamiento de la flexibilidad. Era, bueno, justo una propuesta nueva, que no tenía ni idea de qué se trataba la clase. También fue hace 2017, o sea, también pasaron varios años. Pero sí después seguí haciendo mucha clase de flexi, más allá de, bueno, esto de tocarme en el culo con la nuca. Eh, por lo que yo sentía cuando estaba en las clases. O sea, yo soy fanática de los arcos, me encanta hacer arcos, y hay algo de abrir el pecho que, no sé, como que me conecta en otro lugar. Eh,
Y creo que también desde esa sensación de bienestar que a mí me da cuando termino una clase de flexi, que me siento con esto que estamos hablando, con el motivo este, digo, con apertura, desde apertura de caderas, apertura de pecho, bueno, de todo, es esa sensación cuando termino la clase, como decir, bueno, vamos mundo, tipo, estoy abierta al mundo, literal, como esa cosa, y por eso es una disciplina que me gusta dar. Y por ahí la gente como que siento que la conecta más con el sufrimiento, o sea, como desde el dolor oh Dios, estirar el psoas, o abrir un split. Y en realidad hay otras cosas también, o sea, es obvio que uno va a su tiempo, y que mientras más duro estés, o sea, más sufrís al principio, o sea, te bancás menos el dolor, en realidad el umbral ese del dolor te lo bancás muchísimo menos, pero siento que es una disciplina que está muy buena, que lo que pasa al cuerpo mientras estás en una clase de flexi es, bueno, un poco lo que decía Mika, es un flash, que se están abriendo otras cosas, más, o sea, lo que decíamos hoy del puente, que no es solo un puente, estás abriendo el corazón, eh, y creo que vamos por ahí, o sea, siempre lo sostuve la flexibilidad desde ese lugar en lo que a mí me hacía sentir hacer la clase de flexi, más allá de la figurita, que obvio que nosotras como acróbatas viene muy bien una clase de flexi, o sea, se ve más estético cualquier figura en la tela o en el trapecio, pero principalmente la sensación de bienestar que me da durante la clase y el post. Más después del post de la clase es algo muy lindo, por eso recomiendo, uso y recomiendo hacer clases de flexibilidad. Yo también desde mi página es como que quizás o sea, oriento más mi publicidad, mi promoción de clases a justamente gente que no se mueve o que entrena pero no estira ni esto, tipo, ni un poquito de brazos después del gimnasio o lo que sea, porque siento que es un antes y un después. De hecho, tengo un amigo que arrancó conmigo clases particulares, él es del palo del remo, o sea, nada que ver con lo aéreo, con la danza, nada que ver. Y creo que fue la clase pasada, que era su tercera clase, y me dice, amiga, yo ya me siento contorsionista, como que ya tipo hacer una torsión en el piso sin tipo sentir como, oh, así como que lo sintió más liviana las torsiones en el piso, era como que él ya estaba como, wow, soy flexible, o sea, y es eso también un poco, es eso. Y es bueno, o sea, yo como docente siempre estoy más abocada, bueno, a los niños. Cuando arranqué a dar clases de niños. Después también igual que vos, que lo dijiste hace un ratito, Miki, que meterte en el mundo de los adultos fue como, como bueno, para mí también lo fue. Para mí fue animarme a dar clases a adultos. Eh, que hoy por hoy es lo que estoy dando clases a adultos y adolescentes, no a niños. Este año me tomo un receso de los niños. Eh, ¿Y a qué iba con esto? Iba a decir algo re importante. Me perdí un poco, perdón. Esto, que bueno, pero siempre estoy en el foco en la gente principiante, en la gente que se sube por primera vez a la tela. A mí me fascina, no sé, ver esto, ver la primera trepada, la primera inversión, el primer armado de Cristo. Ahora que estoy haciendo las clases de Flexi, bueno, tengo muy poquitos alumnos, pero ya pasó un mes desde que empecé a dar clases de Flexi y una de mis alumnas también es alumna también de telas. Sus primeros puentes vieron, con los brazos flexionados, casi con la cabeza al ras del piso, y tuvimos la tercera clase y ya se empieza a ver cómo los coditos se empiezan a querer estirar, cómo el pecho se empieza a querer abrir, ya la cabeza no está al ras del piso. Y eso a mí también me encanta, me encanta poder acompañar en los primeros pasos. Yo siempre digo que me gusta mucho el nivel tipo principiante, que bueno, también es un nivel difícil, quizás si uno es muy ansioso de querer como, bueno, dale rápido, vamos a hacer un espagato, un esto, un el otro, eh, ahí me gusta más, bueno, de a poco. Primero esto, vemos si no sale no pasa nada, sale la próxima, ese es mucho mi mood. Así que bueno, también me gusta orientar las clases de flexibilidad más para la gente que por ahí no se mueve o se mueve pero la flexibilidad no tiene lugar en la vida, y eso.
Eh, Eso es un poco por qué empecé a dar las clases. Creo que para que la gente pueda llegar en algún punto, no sé, sentir igual que yo, pero que sienta también otra cosa diferente al dolor, que es tipo, a eso, a esa sensación de dolor que se suele asociar. Gracias, me encanta porque también antes contaste que, por ejemplo, cuando empezaste las clases conmigo, que hacemos yoga, que si bien no hay flexibilidad, pero bueno, se trabaja Tiene, mucho el cuerpo también, de sí, hecho tiene. tienen su parentesco, lo odiabas, ¿no? Y de ahí llegar a dar clases de Sí. flexibilidad y amar por lo que a vos también te hizo o te hace sentir que también esto, ¿no? Es traer como la propia manera también de hacer, de ser, y ahora también de dar, ¿no? Cuando uno lo comparte de alguna manera, pero creo que no sé, lo destaco porque siento que eso, ¿no? Como el recorrido de Mm, uno, que a veces nos frenamos en esto de movernos o de qué manera movernos y, y no lo hacemos o no se hace, en realidad no se hace porque, bueno, no, o sea, es muy exigente o lo que fuera. Y a veces es encontrar, ¿no? Encontrar el lugar, el espacio, la persona, como hay una gran maestra de eutonía que decía que uno tiene que encontrar, en realidad ella contando una anécdota de medicina, o sea, de una operación que ella tuvo que hacerse, uno tiene que encontrar el médico que es para uno. Lo mm, mismo para cualquier actividad, ¿no? Como, así como quizás ustedes en su momento me encontraron a mí, yo encontré a Débora Calmar, no sé, y no sé, también la encontraron a Vero, sí. y así, ¿no? Como que uno va encontrando en diferentes momentos, a Lumayo, no sé, como personas que permiten esa apertura, ¿no? Que en esa conexión, en esa, también le voy a decir constelación, no sé, Ujú, permiten esa apertura y esa disponibilidad a eso que de uno se quiere abrir para mí, ¿no? Y sea desde el lugar que sea que entremos, ¿no? El otro día hablábamos con Kay, bueno, eso, el cuerpo también es una constelación, uno puede entrar desde la voz, puede entrar desde lo corporal más físico, puede, no está bien dicho, pero no importa, puede entrar como desde eso, desde muchos lugares, o incluso desde el plano emocional, ¿no? O al revés, como el sí. cuerpo conecta con las emociones, bueno, puede entrar desde muchos lugares y va generando, ¿no? Yo siento eso, lo que estuvimos hablando y el otro día también, como una apertura y una disponibilidad, sobre todo hacia uno mismo, más allá de que después se vean los beneficios, ¿no? De, bueno, no, salgo de acá como me quiero abrazar el mundo, que es hermoso, es una sensación, una experiencia física muy clara. Eso, también se van como abriendo y aperturando otros mundos que creo que a lo largo de todo el vivo se fue viendo como en cada una, ¿no? Mm, Desde sus experiencias, no sé, la llegada a Bariloche, el encuentro, la escuela con Alzando Vuelos, algo, ¿no? La apertura de dar clases también, la apertura de, yo vengo del mundo niños, lo cual, cuando lo dijiste, Mica, me resultó muy interesante porque digo, claro, para mí, o sea, esto es desde mi concepción, los niños en general están más abiertos y disponibles, ¿no? Que un ser adulto sí. en muchas facetas. Digo, obvio también pueden tener sus resistencias, sus mundos, pero hay algo que es como, hay una disponibilidad que, cuando hablamos de niños, me gusta rescatar esto, ¿no? Pareciera que habláramos como de algo ajeno o algo que ya pasó y nosotros fuimos niños, o sea, nosotros Bien. todos fuimos niños y tuvimos esa apertura y esa disponibilidad. De alguna manera siento que es como las cosas que hacemos a veces nos los recuerdan, ¿no? Entonces vuelve a abrir en ese recordarnos, en la experiencia misma, eso que ya somos, y, ¿no? O sea, ya fuimos y ya somos y lo seguimos teniendo en nuestro interior. Pero algo que me venía, que antes lo anoté, porque dije, sí, claro, con los niños, a mí me pasa, yo no doy clases para niños por ahí, o no he dado, o muy poco, en realidad, pero sí el juego con mis sobrinos, con otros niños, y a mí de por sí me conecta con una apertura, una disponibilidad hermosa que amo. Y lo mismo me pasa, que lo acabas de decir, Miki, de alguna manera con los adultos, cuando eso, vamos como viendo ese progreso, no sé cómo llamarlo, esa instancia en un otro que Modificación, puede ser, sí. sí, ¿Cómo se va modificando Avance. el cuerpo, digo? Sí, exacto, que viene a tomar una clase, ya sea grupal o particular o una sesión, y uno va viendo ese caminito, esa apertura, mm, y es como que, qué hermoso esto, ¿no? Que en definitiva fue lo que nos pasó también a nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, comentar eso. sí. Sí, yo Además que una cosa quería lleva a sumar, la otra, ¿no? Perdón, pero con el tema de la flexibilidad,
Siento que si la trabajás desde el cuerpo, después también la tenés en el cotidiano, más allá de esto que hablábamos de alcanzar las cosas, de también tener una mente más flexible y como adaptarte a todo, o sea, readaptarte, como te lleva a eso el movimiento, la verdad. Es muy loco. Y también hablar como lo de, también el tiempo de cada uno, ¿no? Como cada uno tiene, o sea, siempre lo vivo muy personal porque por ahí me pasa con alumnos que se frustran o que quieren todo ya, como ya quiero trepar, ya quiero invertir o ya quiero abrirme tipo en un split, lo que sea. Y en realidad cada uno tiene su tiempo personal. O sea, yo, de hecho, mi proceso de aprendizaje, o sea, a nivel físico siempre fue como muy lento, muy despacio. Eh, por eso también cuando a veces quizás, no, soy humana, tengo mis días, ¿no? Que me frustro porque, no sé, no puedo alinear mis caderas en un split y digo, "Ay, la puta madre, ¿por qué?". Pero a veces es tipo, bueno, bancá porque creciste un montón, o sea, yo no tenía la mejor flexibilidad del mundo cuando arranqué a hacer telas. De hecho, no me gustaba el yoga porque me costaba mucho primero la fuerza de brazos, no podía estirar las piernas en un perro barra carpa, y de repente ahora es tipo, bueno, eso también lo decía Ari, ¿eh? Bueno, descanso en el perro. Y yo decía, me estoy muriendo. Me estoy muriendo en el perro y hoy por hoy es tipo, es mi lugar de descanso, es un perro, carpa, es como eso, cada uno tiene su tiempo y eso también está bueno resaltar, porque vos también lo mencionaste, Ari, el tema de trabajar con el tiempo, el aquí y ahora, me pareció ahí interesante. Bueno, hermoso. Mm. Yo no quiero, o sea, son y 58, yo el otro día no lo busqué al final, hay que googlear estas cosas. Para eso existe el Google, de cuánto dura un vivo. Creo que es 1 hora y capaz que se corta en 2 minutos, no sé. Eh, pero bueno, iría como cerrando igual, porque Sí, también está bien, podríamos hablar horas, y me encanta, porque siento que, nada, yo otro día le decía también a Keila como, a mí siempre me interesó y me interesa en todos los aspectos, no solo en este, escuchar las historias de los demás. Cuando uno habla de su propia experiencia, habla del recorrido interior que tuvo, ¿no? Más allá de los resultados o no, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros tiene una manera particular de comunicarlo, de transmitirlo, o sea, las dos, puede ser esto, ¿no? Muy emparentada su historia, su forma, etcétera, etcétera, y sin embargo cada uno una forma muy diferente de comunicarlo. Por ahí yendo hacia los mismos lugares, pero... Y eso hace que para mí se genere en los otros, o es lo que a mí me generaba, ¿no? Como, mira qué interesante lo que esta persona está diciendo. Mira cómo, ¿no? Y va despertando esos lugares e integrando lugares en uno. Entonces, bueno, dicho esto, primero agradecerles por las flores también que me tiraron. No, y también recomendar, ¿no? Bueno, Mica está en Bariloche, se abre quizás a la posibilidad también de dar online si no están en otro lugar, sobre todo de clases de flexi, entiendo, aunque las acrobacias también se puede dar online, conozco gente que da, digamos, a la distancia. Eh, Buenísimo. bancamos. No es el caso, pero claro, lo banco, pero no. Sí, hago mi lista de recomendaciones. Recomiendo, bueno, Flex and Flow con las clases con Mica, Barullo, que es una plataforma en la que trabaja Lumayo, que es también hoy mi actual profe de flexibilidad, que trabaja online y que recomiendo un montón. Bueno, Demorar los cuerpos, que es como mi nueva faceta, más apuntada a lo presencial, pero también ahí animándome lentamente al online. Los encuentros de Ari, que los recomiendo un montón, y que tiene un montón de formatos posibles para ser vividos. Así que ahí chusmen, prueben, anímense, regálense ese tiempo hermoso. Eh, ¿Y qué más? Bueno, podemos recomendar también el proyecto de Vero, que es otra de nuestras mentoras, Nuestra que está en maestra. una instancia de maternidad y es movimiento vivo. Eh, y bueno, por ahí se me vienen eso. Bueno, Alzando Vuelos, por supuesto, Espacio Fusión, que es donde Mica da clases, en Buenos Aires, acuérdense que Zona Miki está en en Buenos Buenos Aires Aires. Norte, y Mica está en Martínez. Bariloche, claro, Sí. sí. Y de Vero, quiero decir que Vero vamos a hacer un vivo Ay, prontamente. bueno. Sí, también, pero bueno, pasado un poco el tiempo acaba de ser madre hace 2 semanas, entonces, eh, Sí. pasado un poco ese Ojo, tiempo. estoy para un encuentro podcast. Tipo, te armas tus entrevistas, Ari, encuentro podcast. Me gusta, sí. Creo mucho esto, en apostar a la red, ¿no? Siento como cada vez más, yo salí a vivir viajando, ya lo dije en el otro vivo, entonces estoy ahora en Tierra del Fuego, pero
en un tiempito no sabemos bien dónde voy a estar. Entonces es una forma de mantener como una conexión y un compartir, ¿no? Más allá de en cada lugar también poder compartir en lo presencial y demás. También, bueno, esta manera o este formato, obviamente doy mucho online, eh, de compartir y me pareció esto, ¿no? Como generar red y crear red y esto, como traer también como a la conciencia de alguna manera eh, lo que decía antes, un poco las diferentes formas, las diferentes edades, que también es muy interesante, ¿no? Como de compartir y recibirnos, siento, como saliendo de muchos formatos que a mí me atravesaron en mi vida, de donde, bueno, que es para otro vivo, pero nada, traer mucho esto, que llegue como llegue y a quien quiera llegarle, pero bueno, toda actividad, yo voy a cerrar con esto, yo siento que toda actividad puede generar apertura y disponibilidad. De hecho, en los encuentros lo que yo digo que el entrenamiento es a la disponibilidad interior, ¿no? Como que por ahí quizás empieza para después abrirme a una clase de, de flexibilidad o de lo que sea. ¿Algo para cerrar quieren? Yo de vuelta No, agradecer como al principio, que dije que para mí era un placer estar tomándome unos mates con ustedes este domingo a la mañana. Y así como última recomendación, que tiro, en realidad es mía, pero bueno, la semana que viene, viernes, feriado, voy a estar dando también una clase de flexibilidad a la mañana, súper chill, para arrancar el feriado moviéndose un poco, para sentir un poco este bienestar que genera la flexibilidad post clase, para encarar el fin de largo flexiblemente. Eso solo, y agradecerles de nuevo a ustedes por este encuentro. esperen, porque yo estoy haciendo la parte, Si estás poniendo ¿cómo se todas dice? las datas. Yo sigo. ¿Qué falta? ¿Fusión? Ahí va. Bueno, yo agradecer, obvio, y, y reconocer lo importante para mí de esta instancia. Como ahí en la interna nosotras sabemos de dónde llega, desde dónde llega este encuentro, y me parece que es muy valioso para cada una, y ojalá lo sea también para quienes Escuchen. compartan, escuchen, sí. Bueno, eso, agradecer el recorrido, el encuentro y la potencia también. Así que eso. Gracias, las adoro y bueno, las seguimos en privado y en otro momento quizás otro vivo. Listo. Chao, chicas. Buen fin de semana. Adiós. Buen domingo. Arranca ahora mi fin de. Está terminado. Gracias a todos los que Chao. estuvieron también ahí mirando y Sí, escuchando. gracias. Gracias, gracias.